Hola, buenos días. Bienvenidos. Queremos darle una especial bienvenida a todos ustedes a este Foro Atlántico número 19. Comentaba recién que cuando hicimos el primero de este Foro Atlántico, por ejemplo, yo no usaba lentes. Esto muestra el paso del tiempo. El año que viene vamos a tener el 20 Foro Atlántico y también la Fundación Internacional para la Libertad, creada aquí en Madrid a instancias de nuestro admiradísimo Mario Vargas Llosa, va a cumplir 25 años. Mario quería y promovió la idea de crear una fundación iberoamericana, de acción iberoamericana, que defienda la libertad, que defienda la democracia, que defienda la empresa privada, y él siempre dijo que tenía que estar basada en Madrid. Ya Madrid venía bien, pero parece que también en eso Mario fue un visionario al ver lo espectacularmente bien que iba a venir Madrid después. Tenemos una jornada muy intensa, como siempre, muy cargada de temas y de speakers muy importantes. Quiero darle un muy especial agradecimiento a Casa América, que siempre nos acoge aquí, en cabeza de su director, León de la Torre, a quien enseguida vamos a escuchar, pero también, por supuesto, quiero darle un enorme agradecimiento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que como siempre nos está acompañando y nos está apoyando. Y finalmente quiero agradecer la presencia aquí de Patricia Vargas Llosa, una persona que nos acompaña. Bueno, también están, por supuesto, Álvaro, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, y Gonzalo Vargas Llosa, hijo también de Mario. Pero bueno, Patricia nos ayudó mucho a armar la fundación allá por el 2002, así que un placer tenerte aquí, Patricia. Bueno, bienvenidos nuevamente todos. Vamos a tratar de ahorrar tiempo porque, como digo, hay un programa extenso y muy cargado de temas y de disertantes que seguramente nos van a enriquecer. Así que voy a convocar ahora al director de Casa América, León de la Torre, reiterándole de paso mi agradecimiento. Muy buenos días, don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, alcaldes de ciudades de Colombia, Honduras, Argentina, México, de nuestra comunidad iberoamericana, Álvaro Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional de la Libertad, doña Patricia, Gerardo Bongiovanni, director de la Fundación, ponentes, embajadores, autoridades, señoras y señores. Muy buenos días y bienvenidos a la Casa América, a esta nueva edición, como ya se ha dicho, la 19 del Foro Atlántico. Casa América ha acogido casi todas las ediciones de este foro y, desde luego, no es casualidad. Esta institución nació estrechamente vinculada a la arquitectura política del espacio iberoamericano. Fue inaugurada con motivo de la Segunda Cumbre Iberoamericana en 1992 como institución de diplomacia pública para fomentar y estrechar los lazos de España con América de todo tipo, en todos los ámbitos. Y desde entonces ha acompañado cada una de sus etapas de la FIL, debates y transformaciones. Hoy, cuando Madrid se prepara para acoger la 30ª cumbre, en noviembre de este año, este foro se integra de manera natural en este proceso. Aporta análisis, voces diversas y una lectura crítica del momento que atraviesa la región y el conjunto del espacio iberoamericano. El Foro Atlántico nació con una vocación clara: analizar la libertad desde el rigor intelectual y no desde la consigna. A lo largo de estas décadas, este espacio ha demostrado que su defensa requiere reflexión, debate abierto y una vigilancia permanente frente a los desafíos. Hoy, que estamos inmersos en una crisis global del multilateralismo, de los valores que mayoritariamente compartimos, el foro adquiere todo su sentido. La región iberoamericana enfrenta, además, desafíos estructurales que inciden directamente en la gobernabilidad democrática y municipal. Fenómenos como la inseguridad, la fragmentación política,
La desinformación, la creciente exigencia sobre los gobiernos locales, los cambios demográficos están redefiniendo las capacidades institucionales y planteando retos comunes a ambos lados del Atlántico. Este año, además, el escenario internacional ofrece algunas oportunidades que no debemos dejar pasar. Las tensiones económicas, geopolíticas, energéticas han vuelto a situar en el centro del debate cuestiones de gran relevancia, de la relación birregional entre la Unión Europea, entre Europa y América. El acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, la activación de los acuerdos bilaterales con Chile y con México, la actualización de los instrumentos de cooperación económica y regulatoria, la agenda de inversión Global Gateway, adquieren un papel, desde luego, cada vez más importante para fortalecer esas relaciones birregionales entre Europa y América, entre España y América, reivindicar los valores comunes que nos definen, el Estado de Derecho, el libre comercio, la defensa de los derechos humanos y también nuestros intereses complementarios. Y, finalmente, como cada año, este foro recuerda y homenajea a quien dio origen e imprimió la vocación intelectual al foro, Mario Vargas Llosa, quien tantas veces vino a esta casa y que consideraba, desde luego, también como la suya. Su defensa de la libertad, ejercida con valentía, coherencia y exigencia moral, sigue iluminando el espíritu de estas jornadas. Las presentaciones de los libros de Vargas Llosa que se van a producir hoy no pretenden únicamente evocar una trayectoria excepcional, sino también renovar la conversación en torno a las ideas, principios y convicciones que han inspirado este foro desde sus inicios. Bienvenidos a Casa América. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, León. Vamos a convocar ahora al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para que nos dirija unas palabras. Presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, director de Casa América, Patricia Vargas Llosa, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Alcaldes de Medellín, de Tegucigalpa, de Mendoza, que estáis hoy aquí en Madrid, la directora general de la UCI, embajadores, especialmente la bienvenida al embajador de Chile, que me ha dicho que lleva apenas una semana aquí en la ciudad de Madrid, miembros de la Fundación, señoras y señores. Se celebra la 19ª edición del Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y, por tanto, la primera de los recuerdos tiene que ser necesariamente para Mario Vargas Llosa, y en un doble sentido, si me lo permite. En primer lugar, porque evocar la figura de Mario Vargas Llosa no es la evocación de una nostalgia, sino la constatación del mejor futuro que nos espera a todos nosotros. Evocar la figura de Mario Vargas Llosa es entender que no estamos hablando únicamente de lo que dijo Mario, sino de la proyección de todo lo que dijo, lo que escribió, lo que opinó y lo que entendió hacia el mejor futuro. Y precisamente el mejor testimonio que tenemos en estos momentos es esa Fundación Internacional para la Libertad, fundada hace 25 años, en el año 2002, y que cobra más vigencia que nunca precisamente en los tiempos que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Y es que efectivamente la libertad y la democracia son cuestiones trascendentales para el progreso de la sociedad y nunca en un periodo tan reciente han estado tan amenazadas como consecuencia de lo que está pasando en el mundo, y por eso evocar a Mario Vargas Llosa es proyectar el mejor de nuestros futuros. Pero la segunda de las consideraciones es que el legado de Mario Vargas Llosa es eterno, es incalculable, y que estar a la altura de ese legado es extraordinariamente difícil. Y yo por eso quiero felicitar a Álvaro y a Gerardo por estar a la altura de Mario Vargas Llosa, por continuar con mano firme la Fundación Internacional por la Libertad, por seguir siendo capaces de organizar estas jornadas y estos foros que nos enriquecen a todos desde el debate intelectual, desde el rigor y desde la precisión, y al mismo tiempo, por tanto, por mantener el pulso de toda la obra de Mario Vargas Llosa eternamente viva. Y hacerlo en Casa América, director, que ya sabes que para nosotros es un privilegio poder venir aquí. Si decimos que Madrid es la capital de Iberoamérica en Europa, la casa de los iberoamericanos, sin lugar a dudas, es Casa América y en la actualidad. Y lo que hacéis en el día a día es un fiel reflejo de esto que estoy diciendo. Vivimos tiempos difíciles y por eso es necesario que hoy entre 9 y 2 podamos reflexionar, podamos abordar en las diferentes mesas redondas y en las diferentes conversaciones y diálogos los riesgos y los retos a los que nos enfrentamos en este momento. Por eso estoy muy agradecido a la Fundación Internacional por la Libertad que haya tenido la deferencia, pero no solo la deferencia, sino la visión de que comience esta jornada, que tiene numerosísimas ponencias y que concluirá con esa conversación con Cayetana Álvarez de Toledo, precisamente por las ciudades y por la importancia de las ciudades cuando hablamos de la libertad y la democracia. Tenemos aquí a 3 representantes, tanto a
Fico, como a Esteban, como a Juan Diego, representando a ciudades tan importantes como Tegucigalpa, como Mendoza o como Medellín, y aquí el alcalde de Madrid, que somos plenamente conscientes de que no solamente tenemos que asumir retos que nos pueden parecer en el día a día lo que le corresponde a las ciudades, y ya hablemos de cuestiones que pueden ser tan pedestres como la limpieza, la movilidad, la gestión económica, la gestión de la seguridad, que eso se da por supuesto, sino que las ciudades, como el gran fenómeno global que tenemos en el siglo XXI, que están adquiriendo una importancia cada vez más decisiva y que esa importancia va a seguir aumentando en la misma medida en la que van a aumentar la población y en la misma medida en que grandes debates que tenemos centrales en nuestra sociedad, donde se tienen que dilucidar es en la sociedad, tenemos una responsabilidad, a mi juicio, añadida. Las ciudades es allí donde más sentido cobra en estos momentos ser los que mantienen vivo la llama de la democracia liberal en un momento en el que el mundo, la democracia liberal, cada vez se ve más amenazada, más acosada, más estigada y más señalada. Los valores de la democracia liberal son los que nos han permitido progresar, son los que nos han permitido mejorar, son los que han permitido que el crecimiento económico, social de la sociedad a lo largo de las últimas décadas no haya sido lineal, sino exponencial, precisamente porque nos hemos basado en este sistema y en un orden de reglas que se fundamenta en la seguridad jurídica, en la libertad económica, en el respeto a la persona, en un catálogo de derechos y libertades. Pues bien, en los momentos en los que tanta tensión hay en el ámbito de los gobiernos nacionales, en los que el populismo y el autoritarismo se manifiesta de muy diversas formas y de muy diversas maneras, pero siempre con la misma tensión, que es precisamente erosionar las bases de la democracia liberal, aquellos que tenemos el mando de las grandes ciudades tenemos una responsabilidad añadida. En primer término, porque somos aquellos que están más cercanos a los ciudadanos y, por tanto, somos aquellos que tenemos mayor capacidad de poder llegar a los ciudadanos. Los ciudadanos que desconfían de las instituciones, sin embargo, instintivamente entienden que las administraciones locales y, por tanto, los ayuntamientos son aquellas instituciones más cercanas y que son capaces de resolver sus problemas. Dicho de otra manera, los ciudadanos se sienten cada vez más lejanos de las administraciones que sienten más lejanas y cada vez más cercanos de las administraciones que se sienten más cercanas y, por tanto, de los ayuntamientos. Pero, en segundo lugar, esa capacidad de llegada nos da también la idea, obviamente, de que tenemos que precisamente prestigiar las instituciones y hacer ver a los ciudadanos que solo desde las democracias liberales seremos capaces verdaderamente de progresar y que todas aquellas promesas populistas, ilusorias, todas aquellas promesas que lo único que hacen vender humo en función de intereses particulares no son sino formas de degradar nuestra convivencia como sociedad, degradando las instituciones y a partir de ahí degradando las democracias liberales. Esta es una labor que nos corresponde a nosotros, que le corresponde a las grandes ciudades, que nos corresponde en el ámbito urbano a recuperar la fe y la confianza en la democracia liberal, porque tenemos esa capacidad de llegar que desde otros gobiernos y desde estas instancias no se tiene por la desconfianza que hay en estos momentos de los ciudadanos hacia las instituciones. Y, por tanto, siempre digo que el futuro de Madrid pasa por tres ejes diferentes, pero que necesariamente tienen que estar complementados. El primer eje, obviamente, es la capacidad de crecimiento económico y, por tanto, ahí nosotros tenemos una receta clara que hemos venido aplicando desde hace décadas en los sucesivos gobiernos, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, como bien sabe Javier Fernández Laschetti. En segundo lugar, generar las mejores condiciones para que los ciudadanos en el día a día se sientan alegres y contentos de poder vivir en una ciudad de Madrid con grandes servicios públicos, con capacidad de alternativas de ocio, de cultura, con el mejor mantenimiento de la ciudad, podría continuar. Pero hay una tercera cuestión que cada vez es más crucial en el mundo en el que vivimos, en un mundo en el que no se va a elegir vivir en países o en regiones, en el que se va a elegir vivir en ciudades, en el que se va a elegir vivir en Medellín, en Tegucigalpa o en Mendoza, en el que se va a elegir vivir en Madrid. Y es que, obviamente, tenemos que ser aquellos lugares donde las gentes y las personas se sientan libres, donde las personas se sientan libres para poder tomar sus decisiones, donde las instituciones no queramos reemplazar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, ni a las empresas, ni a las instituciones, ni a las asociaciones, donde no se señale a nadie por pensar diferente, donde no se señale a nadie por pensar simplemente distinto, por creer distinto o simplemente por tener una posición diferente dentro siempre de un marco común de convivencia, que es el que debemos mantener. Y ese marco común de convivencia solo se puede mantener desde los principios y fundamentos de la democracia liberal. Si Madrid no solo se asienta como un hub económico, si Madrid no solo se asienta como el mejor lugar para vivir, sino que si Madrid se asienta, al igual que el resto de las ciudades, sobre las bases de que aquí uno se siente libre y de que aquí uno las metas se las fija uno mismo y no se las fijamos desde los gobiernos y que la línea de salida será la misma, pero la línea de llegada la decidiremos nosotros mismos, entonces triunfaremos como ciudad y haremos esa labor en favor de las democracias liberales que, insisto, hoy en día y desde las ciudades
ciudades es más importante que nunca. Y por eso agradezco la oportunidad que nos da siempre la Fundación Internacional por la Libertad, este Foro Atlántico, no solo de seguir vivo el legado de Mario Vargas Llosa, de proyectarlo hacia el futuro y desde hacerlo además de la importancia indudable y trascendental que en este momento de crisis, polarización, populismo y autoritarismo vive el mundo, podemos proyectar desde nuestras ciudades. Muchas gracias. Voy a convocar a los alcaldes, por favor, para hacer una foto de familia. Luciana. Mientras tanto, aprovecho por agradecer a quienes nos acompañan, la Comunidad de Madrid, la Florida International University, el Centro Salinas Pliego y el Archreich Institute. Luciana y los alcaldes, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a la Fundación Internacional para la Libertad por invitarme a participar y moderar de este panel. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, que colabora en este patrocinio, ¿no? que hace posible este 19º Foro Atlántico y que también, para quien no sabe, es el fundador de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCSI, organismo que reúne a 29 ciudades capitales y grandes ciudades de Iberoamérica y que tengo el honor de llevar la dirección ejecutiva, pero que sobre todo pone en valor, esto un poco lo que decía recién el alcalde Almeida, esta vocación iberoamericana que tiene la ciudad de Madrid hace más de 4 décadas. Como también decía el alcalde, que me expolió un poco mi introducción, las ciudades tienen un rol cada vez mayor, más creciente. La región iberoamericana no se podría explicar sin el desarrollo y el papel que cumplen las ciudades, no solo capitales, que son con las que trabajamos en UCSI, sino en general todas las ciudades. En el caso particular de América Latina y el Caribe, el 80% de la población vive en ciudades urbanas, entonces un porcentaje que se excede en gran medida, el 55% solo a nivel mundial. Y las ciudades, un poco como también decía el alcalde, tienen características muy importantes. Primero, son centros de innovación, son centros de producción de conocimientos, son centros donde se desarrollan los negocios, no solo del sector privado, sino también alianzas público y privadas. Ya lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, el 33% del PIB que hay en América Latina y el Caribe lo producen 10 ciudades, o sea, es un número más que contundente. También las ciudades son importantes porque permiten, gracias a las infraestructuras, gracias a los distintos hubs de innovación, que la gente pueda crecer, que pueda tener distintas oportunidades, más oportunidades, el desarrollo de infraestructura, como decía recién, los servicios públicos, el acceso a Internet. Por ejemplo, según el PNUD, el 80% de la población que vive en ciudades accede a Internet. Ese porcentaje se reduce a más de la mitad en las zonas rurales. Y finalmente, pero no por ello menos importante, en las ciudades se enfrentan y se gestionan los grandes retos que tenemos hoy a nivel de sociedades globales. Hablamos de vivienda, hablamos de inmigración, hablamos de seguridad. Y se gestionan muchas veces sin, desde luego, la financiación necesaria y, desde luego, muchas oportunidades sin la competencia. Un ejemplo que hoy es portada también en los periódicos de este país, el tema de la inmigración. El alcalde no decide quién entra y quién sale, pero sí es el alcalde el que tiene que gestionar los servicios públicos, muchas veces desbordados. Como el protagonismo, decía, de las ciudades en el siglo XXI es abrumador, ese protagonismo se debe también al rol que tienen los alcaldes. Por eso trajimos, el Foro Atlántico trae 3 alcaldes que son diferenciales en la región iberoamericana y quería presentarlos.
En primer lugar, quería saludar al alcalde Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia y un referente indiscutible para toda la región. También quiero saludar y dar la bienvenida a Juan Diego Zelaya, alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras, un centro urbano que concentra la vida política, social y económica de su país. También quiero saludar a Esteban Alacino, intendente de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, Argentina, una capital mundial agroindustrial, pero ante todo un centro urbano que demuestra que las ciudades intermedias también tienen muchísima incidencia. Quiero disculpar la presencia del alcalde de Miguel de Hidalgo, que por motivos de fuerza mayor a último momento no pudo estar, pero que nos comparte a todos un cariño y agradecimiento por esta participación. Si les parece, tengo una serie de preguntas que voy a realizar para que vosotros puedan expandirse y dar a conocer vuestras ciudades. Alcalde Juan Diego Zelaya, usted es el más reciente, por decirlo de alguna manera. El alcalde fue electo el año pasado en unas elecciones muy interesantes y ha asumido ahora el 25 de enero, o sea que lleva poco más de 5 meses de gestión, pero una gestión muy intensa. Tegucigalpa ha enfrentado una fuerte emergencia hídrica por los bajos niveles de sus represas, lo que ha provocado racionamientos muy severos en la población. En este contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que ha podido usted en este tiempo identificar y cuáles otros usted considera que debe enfrentar y cómo, si los tiene previsto en estos 4 años que tiene de gobierno? Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Casa América, al Foro del Atlántico. Alcalde, gracias por tenerlos aquí en su ciudad y gracias a este grupo selecto por mantener vivo el legado de Vargas Llosa, que para todos es muy importante. Les cuento un poquito de Tegucigalpa. Tegucigalpa es la capital de Honduras, 1.7 millones de habitantes aproximadamente. Casi la mitad viven en zonas de riesgo, o sea, por inundaciones, incendios o deslizamientos de tierra. Las elecciones fueron el año pasado y gracias a Dios la libertad también avanzó en Honduras y en la capital de Honduras también. Ganamos por un margen muy pequeño, la presidencia se ganó por 0.7%, la alcaldía se ganó por 0.2%, 888 votos. Entonces ya con eso les pongo en contexto un poquito de los retos iniciales que tuvimos. Sí quiero hacer un agradecimiento especial porque hay que hacerlo, más estando en España. La Unión Europea y en especial Francia, Alemania y España jugaron un papel fundamental para mantener el sistema democrático en Honduras. Se los digo acá para que sepan que España jugó un papel fundamental en nuestra democracia y por eso vamos a estar siempre muy, muy agradecidos. Bueno, al haber ganado con un margen tan pequeño, tenía 2 retos iniciales. Legitimidad, porque a mí no me entregaron, hoy cumpliría 141 días de ser alcalde, pero se tardaron como unas 2 semanas más o menos en entregarme las llaves de la alcaldía. Hubo mucha discusión, ya se imaginan ustedes, entonces el tema de la legitimidad fue un reto importantísimo que tuvimos que sobrepasar en los primeros 100 días, era el objetivo. Y para eso teníamos que hacer, como dicen los amigos americanos, hitting the ground running. Teníamos que arrancar de un solo, demostrar gestión rápida, resolver problemas y generar una percepción que en los primeros 100 días estábamos haciendo más que en los últimos 4 años del alcalde con el cual competimos. Logramos imprimir eso en los primeros 100 días y logramos pasar ese obstáculo de legitimidad y ahora pues nos toca resolver los problemas que nos toca resolver a todos los alcaldes todos los días. Aquí en este foro estamos hablando de libertad y estamos hablando de democracia, pero al final nosotros los alcaldes tenemos que traducir esas ideas de libertad y democracia en el territorio, pero no lo podemos hacer si no transformamos esas ideas en acciones concretas, en gestión, en resultados. Porque el territorio, el barrio, la colonia, no nos deja mentir. La calle está buena o está mala. El parque está limpio o está sucio. El semáforo funciona o no funciona. Y si nosotros no aplicamos la gestión, no resolvemos los problemas, entonces ahí salen otros con otras ideas locas, con soluciones fáciles a problemas complejos. Por eso los alcaldes somos los primeros en responder y los últimos en rendirnos en el territorio.
Entonces, primero tenemos que resolver problemas y después podemos empezar a decirle, a contarle a la gente que nuestra filosofía, nuestras ideas son ideas de libertad, son ideas de democracia, esos son nuestros valores. Pero primero tenemos que resolver. Si no resolvemos, no pasa nada. Y como decía el alcalde, la libertad es eso. La libertad es poder tener el espacio de desarrollar tu propio proyecto de vida. Pero para eso ocupas que funcionen las calles, que recojan la basura, que los trámites sean fáciles, que puedas montar tu empresa, o sea, que puedas salir adelante con la mayor facilidad del mundo. Y esos son los retos que tenemos nosotros, los alcaldes. Los gobiernos locales son los que conviven con la gente todos los días. Por eso estos foros son importantísimos, porque aquí nacen las ideas, nacen los compromisos. Pero al final nosotros los alcaldes tenemos que dar respuesta en el territorio. Si lo de acá no funciona abajo, no estamos en nada. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias, alcalde Juan Diego Zelaya. Es un placer tenerlo aquí en Madrid y en este foro. Voy a dar la palabra a Esteban Alacino, alcalde de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, Argentina. Intendente, perdón, ahí se dice intendente, aquí se dice alcalde. Vuestra ciudad es una ciudad intermedia, pero que tiene un marcado perfil en materia de vino y en materia de turismo. El turismo y la viniticultura son motores, pero también, como todos los sectores productivos, tienen su etapa de estacionalidad y de presión sobre el territorio. Me gustaría saber cómo maneja ese equilibrio entre el desarrollo económico de una parte tan potente de la ciudad y mantener el territorio, el agua, los paisajes, ese equilibrio un poquito. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. No sé si acompaña atrás una imagen. Bueno, enseguida va a aparecer una imagen que me acompaña en la explicación. Como introducción, la democracia liberal se encuentra en crisis, una promesa de bienestar, de que podemos vivir mejor, apuntalada en tres grandes conceptos: el acceso al empleo, la representación y el Estado brindando las condiciones para que se entreguen bienes públicos de calidad, hace que hoy varias de estas tres dimensiones no estén siendo satisfactorias para la sociedad. Por tanto, aparece la amenaza populista de atajos, promesas falsas que tenemos sobrados casos para explicar al lugar que nos llevan. Pongan entonces en duda nuestra tarea de todos los días. Y ahí aparece una discusión muy de fondo, que es cómo hacemos nosotros entonces para trabajar sobre esas tres dimensiones desde la escala local, donde desde un municipio, un ayuntamiento, las palancas que uno tiene muchas veces son menos que las que uno imagina tiene el presidente de la nación, aunque creo que cada uno en su lugar cree que siempre falta algún botón o tecla mágica. Pero nosotros tenemos en Luján de Cuyo una situación particular. Bien lo decía en la introducción, tenemos una muy fuerte actividad agroindustrial con el vino. Las mejores bodegas de la Argentina están en mi ciudad y es el principal producto de exportación que tenemos. Al mismo tiempo, hace poco, la famosa revista Michelin puso a mi ciudad con más de 10 estrellas Michelin. No creo que haya ciudades de ese tamaño con semejante distinción. Eso hace que vengan muchos turistas de distintas latitudes a conocernos. Pero esto es estacional. Evidentemente, en la época de vendimia hay más actividad y en la época de invierno menos. Sin embargo, tenemos suerte de que en mi ciudad se refine el petróleo para el 50% de la Argentina. Tenemos la segunda refinería más grande del país y esto hace que tengamos un complejo industrial basado en energía y petróleo muy grande y pujante. El corredor bioceánico, que es la conexión que tiene entre el Pacífico y el Atlántico, el Mercosur, atraviesa mi ciudad y tiene el hub logístico más importante del interior del país. Entonces, turismo, vitivinicultura, energía, petróleo y logística nos atraviesan. Y eso genera una dinámica económica muy interesante. Hay economistas que definen un concepto de votar con los pies. Uno se va a vivir a los lugares que dan los mejores servicios y se pagan los menores impuestos. Y muy bien lo decía el alcalde local, la gente elige ir a vivir a una ciudad, no a un país. Y la elige por sobre quien dirige el ayuntamiento o la alcaldía. Uno compra en su imagen una marca de ciudad, no una marca de gestión política. Entonces el desafío nuestro es entender que si en el último periodo
intercensal en la Argentina se mide la población, de 10 años, mi ciudad ha crecido un 50% en población. Un 50% es muchísimo, y no es que se tengan muchos hijos, yo tengo 2, y hay otros que no tienen porque están estas nuevas tendencias, y no tenemos una migración extranjera grande, sino que es todo un movimiento demográfico. Son más personas de la provincia de Mendoza y del interior del país que eligen venir a vivir a Luján. Eso para nosotros está bueno porque es un premio a esa búsqueda de construir una ciudad de oportunidades, una ciudad feliz. Pero al mismo tiempo es una gran tensión porque se generan proyectos personales, económicos, ilusiones que a veces el Estado es incapaz de acompañar. Y pongo el rol del Estado porque si hay algo que sucede en mi ciudad y en otras muchas ciudades de la Argentina, que hay un gran peso de la burocracia pública, un impedimento al desarrollo de la actividad privada. Ahí aparece un concepto que lo acuña el Banco Mundial del impuesto al tiempo. Ellos hablan del impuesto al tiempo. ¿Cuánto significa en un proyecto de inversión que el Estado te tenga haciendo trámites tras trámites tras trámites, en un laberinto de papeles que solo entiende el funcionario público y que evidentemente, si el único que los puede destrabar es el funcionario público, aparecen muchas oportunidades de corrupción, muchas oportunidades de que uno tenga que torcerle la mano al Estado para poder hacer aquello que uno quiere, que es su plan de desarrollo personal y comercial. Por eso en mi ciudad nosotros entendimos que para sostener este crecimiento muy importante, que nos sigan eligiendo para vivir, pero para principalmente sostener los principios de la democracia liberal, teníamos que encontrar un ejercicio de articulación con el sector privado muy ágil, muy dinámico y muy transparente, para que más bodegas internacionales, porque no solo son locales, hay españolas, francesas, chilenas, vengan a invertir en nuestra ciudad. Empresas multinacionales del sector energético del petróleo también invierten en nuestra ciudad. Lógicamente, por esta variable de la logística, tenemos delegaciones de un montón de compañías mundiales que eligen nuestra ciudad para radicarse. Y esto entonces a nosotros nos puso en jaque, porque tuvimos que entender que hay una forma de hacer negocios a nivel mundial y otra forma de hacer negocios a nivel local. Súper regulado y donde solo podían hacer negocios los amigos del poder de turno. Nosotros torcimos esta realidad buscando entonces generar una marca de ciudad que seamos más conocidos por el potencial de nuestra ciudad, las oportunidades de vida, que por el rol de la figura política de turno. Miren, Argentina está próximo a cumplir 211 años. Un alcalde, un gobernador, dura 4 años. 4 años es menos del 2% de la historia de un país. Y en el 2% a uno le exigen resolver los problemas presentes, los desafíos del futuro y el stock de cosas sin resolver. Imagínense, menudo desafío. Y tristemente, estos vaivenes que tenemos de pasar de políticas liberales a políticas populistas hacen que tengamos que refundar países y ciudades cada 4 años. Entonces, nuestro principal desafío es sostener el crecimiento con reglas claras y previsibilidad. Reglas claras, orden, saber que si hoy quiero comer jamón ibérico, dentro de 4 años no somos vegetarianos, sino que hay un rumbo a seguir. Eso va a permitir que los ciudadanos de manera libre e independiente puedan desarrollar sus proyectos familiares y personales y que el sector privado, sin necesitar de la regulación extorsiva del sector público, también pueda florecer para entonces de esta manera dar un ejemplo, una pequeña isla de luz donde podamos reflejar el sueño de la democracia y el sueño de la libertad. Muchísimas gracias al intendente Alacina. Yo creo que más de uno se quedó con ganas de conocer Mendoza e ir a disfrutar de esa tierra de muy buenos vinos. España también tiene lo suyo, vamos a aclarar porque si no va a haber problemas. Voy a dar la palabra y voy a dar la bienvenida también al alcalde Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. El alcalde trajo una presentación que va a compartir con todos nosotros. Yo voy a hacer la pregunta introductoria porque creo que es disparadora de esa presentación que él tiene, y es que reconocida mundialmente por su transformación urbana, económica y social,
Medellín ha pasado en muchos aspectos, para los que no vivimos ahí, de ser una ciudad muy asociada a temas de inseguridad y de violencia, que seguramente tiene esos retos que el alcalde nos va a comentar ahora, a una ciudad reconocida también mundialmente por su transformación, por su crecimiento, por su movilidad, por esa innovación constante. Entonces, me gustaría que el alcalde nos pueda contar esos retos, cómo se llegó hasta acá y qué es lo que falta para que Medellín se termine de consolidar como un polo estratégico en nuestra querida Colombia. Muchísimas gracias. Desde acá para ver la presentación, yo quiero agradecerles por la invitación. Medellín también tiene lo suyo. Tenemos aguardiente muy bueno, los que han ido saben de lo que les estoy hablando. No el mejor vino, pues sí el mejor aguardiente. Gracias Álvaro, Patricia, Gerardo, Vanessa por esta invitación. A mis colegas, primero el alcalde de Madrid, por supuesto, su buen amigo José Luis Martínez Almeida, a Juan Diego, Esteban, gracias Luciana. Yo quisiera mostrar primero una radiografía por lo que fuimos conocidos nosotros, por lo que fue conocido Medellín. Si me ayudan desde el máster, si se puede poner ahí. La idea es que esto sonara. Ese era el edificio Mónaco, el edificio de Pablo Escobar. Con el sonido, si hubiera sido realmente un edificio, si hubiera sido un sonido en la época de los 80 y los 90, seguramente era un atentado. En esta oportunidad fue en el 2019, cuando terminábamos nuestro gobierno, que demolimos el edificio Mónaco, el edificio de Pablo Escobar, no para borrar ni para ocultar la historia, sino para volver sobre ella, pero bien contada alrededor de las víctimas y no de los victimarios. Nosotros fuimos la ciudad más violenta del mundo. Ninguna ciudad ha vivido lo que vivió Medellín. Llegamos a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eran 800 muertes por mes. Llegamos a vivir lo peor. Ahí sí había restricción total de libertades y era un continuo sobrevivir en el día a día. Es importante, si me ayudan aquí a pasar, se bloqueó ahí la presentación. Por eso para nosotros hablar sobre lo que pasó en Medellín es reconocer a las víctimas. Así vivíamos nosotros en la década de los 80 y de los 90. Carros bombas, procuradores asesinados, candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán asesinados por el narcotráfico, nuestros generales, nuestros coroneles eran asesinados a las afueras de la Plaza de Toros, un padre y un hijo abrazados después de haberlo perdido todo en un carro bomba y seguramente familiares y personas queridas. Y las monedas son un símbolo porque yo recuerdo mucho cuando iba a salir de mi casa, mi papá y mamá siempre nos decían a mis hermanas y a mí, Fico, Cata y Juli, llevan monedas. En esa época no habían celulares y teníamos que salir con monedas porque inmediatamente sonaba un carro bomba, explotaba un carro bomba, había una masacre, teníamos que salir corriendo a un teléfono público, hacer una fila interminable y simplemente llamar, marcar y decir estoy vivo y colgar porque teníamos cientos de personas detrás avisándole a sus familiares. Así nos acostumbramos a vivir. Esa fue la realidad de lo que pasó en el 2019. Volvamos a la presentación, por favor. Cuando la política y los narcotraficantes se juntan, Pablo Escobar y uno de los políticos más corruptos, Santofinio, que habría sido el determinador de la muerte de Luis Carlos Galán, la peor restricción de la libertad. Y yo por eso siempre digo que la peor amenaza para las democracias son los políticos corruptos y para las libertades. Estas son dos obras del maestro Botero, Las Palomas, en el Parque San Antonio de Medellín. En una tarde normal de esas de Medellín, en la época de los 90, el 10 de junio del 95, explotaron y pusieron una carga explosiva debajo de la paloma, que era inicialmente la que había, 200 heridos, 23 muertos, pero como el arte y la historia y la cultura juegan un papel fundamental en la reconstrucción de las ciudades. El maestro Fernando Botero, al ver el atentado, dijo, dejen la paloma como está, como símbolo de la violencia, como símbolo de lo que tuvimos que haber pasado,
yo voy a donar una completamente igual, pero deben estar juntas, como símbolo de lo que somos capaces de superar como sociedad. Este es uno de los símbolos más importantes que tenemos en Medellín a través de lo que pasó en la violencia, el arte y la cultura. Un avión como el de Avianca, que en su momento explota una bomba el 27 de noviembre de 1989, cuando se dirigía de Bogotá a Cali, 107 personas asesinadas. Eso es lo que vivimos. Andrés Escobar, uno de nuestros jugadores icónicos, asesinados por uno de los actores del narcotráfico. Y para cerrar, este es el alcalde de Nueva York, Edward Koch. Creían que lo que había que hacer con Medellín en la época del narcotráfico era bombardear a Medellín, bombardear toda una ciudad como si fuéramos mafiosos, cuando lo que éramos era víctimas de la mafia. Era una de las figuras representativas del mundo y del mundo democrático. Así nos tocó salir adelante y yo por eso prefiero contar alrededor de lo que vivimos. Entre 1984 y 1993 murieron y perdieron la vida violenta en Medellín, de manera violenta, 46.612 personas, casi un estadio. Y hoy, décadas después, tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años de nuestra ciudad. Hoy tenemos tasas de homicidio por debajo a las de Miami, Filadelfia, Detroit, Chicago, muchas ciudades de Estados Unidos, muchas ciudades de América Latina y, por supuesto, muy por debajo de lo que hoy vive Colombia, que tiene una tasa de 27 homicidios y nosotros una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo lo hicimos? Reconstruyendo la historia. Este es el edificio Mónaco, el edificio de Pablo Escobar, de donde él mismo planeaba muchos de sus atentados en el Poblado, en una zona de nuestra ciudad. Tomamos la decisión en el 2019, en nuestra primera alcaldía, de derrumbarla, pero no para borrar esa historia, sino, como yo he dicho, para construirla alrededor de las víctimas, no de los victimarios. Y ahí lo que construimos, luego de esa demolición, fue un gran parque que los invito cuando vayan a Medellín, que se llama el Parque Memorial Inflexión, a favor de las víctimas de la violencia. Y es un parque para la reflexión, así se ve de noche. En ese espacio que es el Parque Memorial, en esta parte, donde estoy poniendo una de las flores en honor a las víctimas, miren que esas placas tienen cada perforación. Esa placa tiene 46.612 perforaciones que corresponden a las personas que perdieron la vida durante los peores años de la violencia de Medellín por culpa del narcotráfico. Y de noche se iluminan como un símbolo de que siempre van a estar con nosotros. Un magistrado asesinado por el cartel de Medellín decía: somos lo que dejamos a los demás. Y hay una frase muy célebre de un exministro de Justicia asesinado por el narcotráfico que, cuando sabía que iba a ser asesinado, decía: nos puede temblar la voz, pero no la moral. Esa es la defensa de la democracia y la defensa de las libertades. Nosotros vivimos lo peor como sociedad, superamos los peores obstáculos y hemos sido capaces de salir adelante. Y por eso sí que hemos aprendido. Y yo quisiera traer la reflexión que nos dejaba Mario Vargas Llosa, especialmente en su libro La llamada de la tribu, cuando hablaba de la doctrina liberal y cómo significaba uno de los mayores símbolos de la cultura democrática, alrededor de la tolerancia, del pluralismo, de los derechos humanos, de la soberanía individual y de la legalidad. Y si algo nosotros hemos aprendido como sociedad es que el progreso no nace de la imposición, nace de la libertad, que la prosperidad no se decreta, se construye, que el bienestar no surge del control, sino que el bienestar surge de la confianza. Y al generar confianza fuimos capaces de reconstruir nuestra ciudad, no solo en términos culturales, sino también económicos. Fuimos nosotros como sociedad. Los empresarios no se fueron en las peores épocas de la violencia, siguieron generando empleo y gracias a eso tenemos hoy la ciudad que tenemos, un referente en innovación, ciencia, tecnología. Ya no somos reconocidos como la ciudad de la mafia de Pablo Escobar, somos reconocidos por estos artistas. Si hoy nosotros, Spotify, nos considerara como país, si considerara Medellín como país, seríamos el quinto país con el mayor número de reproducciones a nivel mundial, de acuerdo a nuestros artistas locales. De Medellín, Karol G, que llenó estadios, aquí también alcalde, Maluma, J Balvin, nuestros grandes artistas a nivel mundial, la música, la oportunidad. Con J Balvin el año pasado, a las zonas más populares de nuestra ciudad llevábamos
nuestras escuelas de música y llevábamos los mejores centros de grabación que tenemos el programa Music Lab para los jóvenes o personas que quieran grabar su música de manera gratuita en la ciudad. Y esto que les voy a mostrar de manera rápida es cómo Medellín se está transformando, cómo aparte de lo que ya hicimos vamos a seguir transformándonos con centros culturales como estos. Y esto es lo que verá la ciudad el próximo año y medio, donde vamos a tener ahí el Distrito Cinema, recreos culturales, deportivos y cómo vamos a pasar a espacios para la cultura y los mejores centros de grabación popular gratuitos para nuestra gente. Así quedará. Tenemos a Ruta N, que es nuestro centro de innovación, ciencia y tecnología. Hoy destinamos 2 puntos del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Tenemos uno de los 21 centros para la cuarta revolución industrial a nivel mundial con el World Economic Forum y hoy estamos en uno de los puestos privilegiados con mayor número de startups a nivel mundial y con un ecosistema de innovación, de ciencia y de tecnología, un sistema de transporte maravilloso, uno de los mejores de América Latina, y esto es lo que viene para la educación. Yo quiero que queden con estas 2 imágenes. Esta es una de las zonas más populares de Medellín, donde viven las personas más pobres, y esas son las transformaciones que ya comenzamos y que van a pasar dentro del próximo año y medio que me queda de gobierno en mi segundo mandato. Lo mejor para los más pobres, vamos a pasar de esto a esto, con escenarios educativos de alta calidad, de arquitectura, y lo mejor para los más pobres. Por eso yo insisto que la democracia se defiende desde lo local. Lo decía el alcalde Almeida, lo han dicho nuestros amigos alcaldes. Muchas veces se mira a los gobiernos nacionales, se habla con presidentes, expresidentes, no. Quienes estamos defendiendo la democracia en América Latina, en nuestras ciudades y en el mundo entero somos los alcaldes, que somos los que estamos al lado de los ciudadanos, somos los que llevamos la oferta y somos los que estamos generando confianza justamente en las instituciones. Este es otro de los colegios, son 11 colegios nuevos que vamos a construir. Así de esta calidad quedarán uno de nuestros colegios también y vamos a seguir transformando la ciudad. Nuestros recreos culturales en altura, cambiar lotes que eran lotes abandonados, espacios para la inseguridad, por espacios para el deporte, para la cultura y para nuestra gente. Eso es lo que está pasando en la nueva Medellín, la Medellín de la innovación, la ciencia y la tecnología. Y termino con esto, que me habían pedido una reflexión sobre Colombia, Luciana. Miguel Uribe, asesinado por las disidencias de las FARC, a quienes Petro ha protegido. Es triste ver cómo un candidato, un precandidato a la presidencia fue asesinado. El próximo domingo tendremos elecciones y no podemos dejar de hablar lo que pasó con Miguel Uribe. Las últimas informaciones que ha revelado la familia, inclusive la esposa de Miguel Uribe, es que por supuesto el atentado lo había realizado las FARC, las disidencias de las FARC protegidas por Petro en la llamada paz total y los tiene nombrados gestores de paz. Pero lo peor es que habrían hipótesis de que el asesinato podría haber sido organizado y ordenado desde el gobierno central. Esta es una imagen que muestra la realidad a la que enfrentamos los alcaldes cuando tenemos gobiernos déspotas y autoritarios a nivel nacional. Estas personas que están al lado del presidente Petro en Tarima son los peores criminales dedicados al narcotráfico, a quienes en mi primer periodo llevamos a la cárcel con la Fiscalía y la Policía, quienes amenazan a nuestras familias y nos amenazan, y Petro los sacó de la cárcel y los llevó a Tarima, al frente de nuestra alcaldía, para amenazarnos y para darle garantía a los criminales y no a los ciudadanos. Esta es la realidad que hoy vive Colombia. Un gobierno populista, autoritario, que se eligió a través de herramientas democráticas y que desde adentro quiere acabar las instituciones. Ese es el nuevo manual de los dictadores, es el nuevo manual de los populistas. Las dictaduras modernas no se dan a través de las armas, se dan a través de cómo tomarse el poder a través de las instituciones que les dan garantías y mantienen la democracia y desde adentro destruir las instituciones para destruir la democracia desde adentro. Eso es lo que ha intentado hacer el gobierno Petro estos 4 años y se lo hemos impedido. ¿Quiénes? Los ciudadanos, muchos alcaldes, gobernantes locales, pero además también las cortes que han funcionado dentro de la separación de poderes, el equilibrio de poderes y una constitución que ha, por supuesto, mantenido el equilibrio en Colombia. ¿Por qué Petro quería convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Para cambiar las reglas de juego. No va a abandonar ese propósito. Yo le pido a ustedes, así como lo decía Juan Diego ahora,
pongan los ojos sobre Colombia. El próximo domingo tenemos elecciones. Yo como funcionario público no puedo hacer política, se nos tiene prohibido hacer política, no podemos hablar de política. Lo que yo sí les digo es que Colombia supo aguantar 4 años de desastre, lo que sí estoy seguro es que no aguanta otros 4. O sea que Colombia tiene que saber elegir el domingo. En la primera vuelta Petro desconoció el resultado de las elecciones, en instituciones que inclusive garantizaron que fueran unas elecciones libres y transparentes y ganara las elecciones anteriores, y eso lo tiene en la presidencia. Y hoy desconoce esas instituciones que reconocieron su triunfo. La comunidad internacional debe estar atenta a lo que va a pasar el domingo en Colombia, que hay elecciones. Ya las observaciones se las di al delegado de la Unión Europea que está en Colombia para que vigilen las elecciones y se garantice transparencia, ya que hay orden a las organizaciones criminales y están ordenándole a la comunidad en zonas donde tienen control para votar por uno de los candidatos. Yo termino diciendo que las ciudades son las que juegan un rol fundamental como motores económicos, motores sociales, políticos, y que lo que hemos hecho durante todos estos años de un nefasto gobierno nacional con aires dictatoriales es que hemos sacado a Colombia adelante desde las regiones. Yo los invito para que vayan a Medellín y solo espero que el domingo los colombianos mantengamos la democracia y las libertades. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, alcalde Fico. La verdad que es increíble ver la transición de Medellín y desde luego desde este espacio de libertad, desde el Foro Atlántico, deseamos que Colombia pueda tener esa transición también de cara al próximo domingo. Voy a hacer una última breve pregunta general para que los distintos alcaldes puedan responder. Siempre hablamos, y se vio en la exposición de los tres, de lo urgente, ¿no? De resolver. Pero gobernar no solamente es apagar incendios o es lo que más lleva, ¿no? En el día a día y es por lo que más nos critican, pero también es importante pensar las sociedades del futuro. ¿Cuáles son las sociedades que vamos a querer dejar a las generaciones venideras? Y por eso me gustaría que hagamos este análisis prospectivo de forma colectiva, cómo ven a cada una de sus ciudades en 10, 15, 20 años. Es un ejercicio difícil porque las bases son las que tenemos que poner ahora con los recursos que tenemos ahora, pero me gustaría un poco imaginar, viendo lo que ya veníamos señalando, el rol protagónico que tienen en este siglo XXI las ciudades. Si te parece, Esteban, empezamos contigo. Difícil la pregunta. Uno tiene que pensar qué va a pasar, aunque hay algunas señales. Casi todos los que estamos acá andamos con el teléfono personal, el móvil, el celular. De aquí para allá pagamos el colectivo, el metro, la reserva del hotel. Salvo el pasaporte, yo puedo estar por Europa con este teléfono y no me hace falta ningún documento más. Sin embargo, la administración pública, el Estado, todavía no está en esa sintonía. Estamos como queriendo entender esas señales que los más chicos ya las interpretan como señales reales. Mis hijas chiquitas tocan el televisor porque no pueden creer que una pantalla no sea táctil. Entonces nosotros tenemos en la educación el lugar clave para construir ese futuro que queremos habitar. Nosotros tenemos instituciones educativas que están enfocadas, no está mal, cierta parte tiene que ser, en el resultado académico. Pero estamos muy pocos ocupados en las habilidades y capacidades que tienen nuestros jóvenes para desempeñarse en la vida, para poder tener ciudadanos con sentido crítico, que puedan cuestionar, que puedan tener un marcado sentido de lo que quieren y no que sean arrastrados, muchas veces manipulados por la información, por prácticas populistas, pero sobre todo por el hecho de que no estamos creando ciudadanos plenos en su capacidad de decidir. Me encantaría que mi ciudad en 15 años sea una ciudad donde nuestros jóvenes sean libres, puedan desarrollar sus programas y proyectos personales, pero fundamentalmente porque nuestros sistemas educativos se actualizaron. Empezamos entonces a dejar de mirar
yo doy clases en 5º año de la universidad a chicos que están próximos a recibirse de ingenieros. Y les pregunto, ¿y ustedes qué creen que hace un ingeniero? Y las respuestas son absurdas. Porque en la universidad les enseñamos a rellenar formularios básicos, preguntas pactadas con respuestas definidas. Y no les enseñamos a pensar. En un mundo globalizado, multicultural, donde si hay tensión en un punto del planeta, impacta en el valor del combustible en el otro extremo. Entonces me parece que tenemos que comprender esa dimensión. Y ahí, esta nueva revolución, que es la revolución de la tecnología, inteligencia artificial, entre otras, pero la tecnología como un motor de cambio, tenemos que entender cómo administrar esa situación. Si el Estado, sobre todo los ayuntamientos, somos los últimos en comprender que hay una nueva dinámica de relacionamiento, vamos a estar fomentando la práctica de la informalidad. La práctica de la informalidad porque la propuesta de ir por el camino formal es tan difícil que la señal, el incentivo que estamos dando es no venga por el camino recto, que este no tiene sentido, vaya por aquí, por fuera, haga como pueda, sea informal, porque por ahí sí se puede. Eso tristemente yo lo veo que sucede y cada vez más, y si eso se consolida, un dato muy triste para relevar de Argentina, el 50% de las personas que están empleadas de manera informal. No pagan impuestos, que sería el peor de los problemas para el Estado, pero el menor para ellos. El peor de los problemas es que no tienen seguro de desempleo ni jubilación o pensión una vez que terminen su edad laboral. Es decir, que vamos a tener en la Argentina adultos mayores que no van a tener ningún respaldo para el cuidado de su salud. Y ahí vamos entonces nosotros a tener un problema, una sociedad que no va a saber cómo administrar las demandas porque tiene menos ingresos, porque las prácticas informales no pagan impuestos y a su vez el 50% de la población por fuera de los mecanismos formales de acompañamiento en su cuidado y en su crecimiento. Entonces creo que gran parte de esto se soluciona desde una nueva educación que fomente las capacidades personales por sobre los conocimientos menores, que hoy muchos de estos los podemos encontrar rápidamente en el teléfono, y un Estado que desarrolle capacidades para volver a la formalidad, y cuando digo formalidad no digo la ultrarregulación, sino al contrario, simplificar los procesos para que ir por ese camino sea mucho más fácil que por la informalidad, que a futuro va a castigar a esas ciudades que tengan gran parte de su población sumida en la informalidad. Imagínense, no pueden acceder a un crédito para comprar una vivienda, ni a un crédito para comprar un carro, ni pueden ir a un hospital, ni pueden siquiera ir a hacer las compras de los medicamentos con el acompañamiento del Estado porque están completamente fuera de regla. Creo que el gran desafío entonces es simplificar las reglas para que más personas cumplamos y de esa manera podamos vivir de manera decorosa y ordenada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Intendente Alacino. Voy a seguir con la misma para el alcalde Juan Diego Zelaya de Tegucigalpa. ¿Cuáles son esa ilusión de campaña, ¿no? Recién llegado, cuáles son las bases que en esta gestión que comienzas deberían ser importantes para dejar la generación? Sí, gracias. Gracias. Nada pasa por casualidad, la verdad. Aquí está mi esposa Paola, que me acompañó en toda la campaña. Y cuando yo me reunía con cámaras de comercio, con asociaciones de vecinos, también llevaba una presentación así, con los retos. Pero mi primera filmina era una foto de Medellín. Era una foto de Medellín porque Tegucigalpa, al igual que Medellín, está rodeada de cerros. Tiene un río que cruza de norte a sur. Tenía un aeropuerto en el sur que ahora está en el norte, que nos tardamos 1:40 en llegar. Entonces tiene tantas similitudes con Medellín que para mí, mi referente de ciudad, y gracias a la Fundación por tenernos acá, es Medellín. Y si me preguntan a mí, ¿dónde ves tu ciudad en 15 años? Pues muy parecida a esa. Pero son retos enormes, pero la gente me decía, pucha, pero en Tegucigalpa vas a lograr hacer esas cosas. Pero si Medellín pudo y estuvo en una situación peor de la que está Tegucigalpa, como estuvieron en los 80s, 90s, pues no sé si ustedes tienen algo que nosotros no tengamos. Bueno, creo que si ustedes pudieron, nosotros también podemos, pero sí ocupamos, y aquí sí comprometo al alcalde, sí ocupamos
esa guía, ese mentorship o ese traslado, fortalecimiento de capacidades para saber cómo lo hicieron y que los errores que ustedes cometieron en el camino o los aciertos nosotros los podamos aprender más rápido. Al final queremos ciudadanos libres, pero ¿qué tanta libertad puede tener una persona que pasa atrapada 4 horas en tráfico? O que tiene trámites engorrosos para abrir su empresa, o que no tiene espacios públicos. Eso que están haciendo en Medellín de cambiar el entorno para cambiar el comportamiento es algo espectacular. El espacio público puede generar igualdad, especialmente para los más pobres que se sientan iguales en el mismo espacio público. Ahorita estoy leyendo un libro de Peñalosa que se llama Ciudad, Igualdad, Felicidad, y cómo los espacios públicos y el transporte pueden generar esas condiciones de igualdad para todos. Esto es como la pirámide de Maslow, ¿se acuerdan ustedes? Que primero hay que cumplir las cosas básicas y después en la última está la autorrealización o la libertad de poder perseguir nuestro proyecto de vida. Los alcaldes tenemos que resolver primero lo de abajo. Primero lo de abajo, el problema inmediato que tienen los ciudadanos y que viven todos los días. A mí me dicen, ¿cuántos problemas tiene Tegucigalpa? 1.700.000. Pues cada quien tiene su problema, es la verdad. Y lo otro que me encantó del alcalde Fico es que nos contó una historia y se nos quedó grabado en la mente. Y a veces los que compartimos las ideas de la libertad y la democracia somos muy buenos en la gestión, somos muy buenos para resolver, pero somos malísimos en la comunicación. Y esa problemita que tenemos abre los espacios para que otros vengan con buena comunicación, contando buenas historias y buenas narrativas y nos ganen el mandado. Entonces aquí el reto también no solo es resolver, sino que contar la historia y conectar esa resolución de problemas con los ciudadanos para que no nos pase lo que nos ha pasado en otras partes. Esteban hablaba de lo que está pasando en el mundo y eso es algo súper importante. Nosotros ahorita estamos haciendo una aplicación vía WhatsApp porque en Honduras todo el mundo usa WhatsApp. Nadie se mete a páginas web, nada de eso, pero sí tienen WhatsApp. Entonces una comunicación con una inteligencia artificial con la ciudad, donde vas a poder tomarle una foto al bache de la calle, a la tubería que está rota, cualquier problema que tengas y lo mandas. Y se va generando un dashboard con un ticket para ir resolviendo. No lo vamos a resolver todo, pero nos va a dar una cantidad de información de lo que está pasando en la ciudad para poder hablar con los ciudadanos y priorizar enorme. Entonces esas son cosas que se pueden aprovechar también. Cierro con Colombia y hago hincapié en lo que dijo Fico. Solo falta Colombia. Y el otro día estuve en un podcast con una influencer colombiana que se llama Camila Rojas, ¿ya la conoces? Y me decía, ¿qué mensaje le mandaría usted a mucha gente que está pensando en ir a votar el domingo, pero que va a votar en blanco? Y le digo, pues es el peor error que pudieran cometer, votar en blanco. Porque de repente no se identifican con Abelardo, porque de repente es un poco más, pero hey, si usted va a votar en blanco, usted está votando a favor de Petro. Esa es la realidad. No podemos permitir que eso avance en Colombia y por eso el llamado que hizo el alcalde Gutiérrez es que tengamos nuestros ojos sobre Colombia y todo lo que podamos hacer desde nuestros púlpitos, porque yo sí puedo. Tal vez usted no puede, pero yo sí puedo mandar un mensaje a los colombianos que no vayan a votar en blanco y que vayan a votar. Si no están a favor de Abelardo, pues que vayan a votar en contra de Petro, porque sí, 4 años más de eso sería el acabose de Colombia. Así que cuente con nosotros, alcalde, y cuente con nosotros, Colombia, que este domingo estamos con ustedes. Muchas gracias, alcalde Zelaya. Voy a darle la palabra para ya cerrar esta última ronda de preguntas al alcalde Gutiérrez. ¿Cómo se imagina Medellín en los próximos 15, 20 años? Si yo se lo hubiera pedido a Juan Diego así, no hubiera salido tan bien. Yo creo que es muy importante decir lo siguiente, Luciana, 2041. Entonces uno se pone a pensar en el 2041. Y yo tengo algo muy claro, siempre es más fácil ser historiador que adivino, pero lo que vaya a pasar en el 2041 en Medellín o en cualquier ciudad del mundo se tiene que tomar la decisión desde hoy. Entonces, de acuerdo a las decisiones que hoy estamos tomando para llegar a los 15 años, además ya me imagino de 65 años,
seguro seguiré dedicado a mis hijos y a mi vida pública. Yo creo que tenemos unos retos demasiado grandes. Primero, el bienestar. Yo creo que esa es la palabra, bienestar. Nuestros ciudadanos necesitan bienestar. Y aquí algo fundamental hablando de libertades y democracia. Muchas veces ustedes ven gobiernos populistas desde todos los espectros políticos, unos de izquierda, unos de derecha, otros de centro. Pero la gente no está buscando ideologías, la gente está buscando es cómo construir alrededor de los valores, bienestar y el sentido común. Todos necesitamos educación, seguridad, salud, medio ambiente, necesitamos la misma oferta. Entonces yo como me imagino a Medellín y a dónde vamos a llevar a Medellín más que imaginárnosla en el 2041, una reducción radical de la pobreza. ¿Por qué? Porque para mí uno de los mayores factores de riesgo hoy de la democracia y el caldo de cultivo para los populistas es la pobreza extrema y el hambre. Entonces reducción radical de la pobreza. Cero hambre en 2041, ojalá la meta llegue mucho antes. Nosotros recibimos el gobierno con 28% de los hogares que no tenían garantizadas 3 comidas al día y hoy lo llevamos más o menos en 15% y tenemos que llegar ojalá a cero antes de terminar nuestro gobierno, pero al 2041 debemos estar así. En seguridad, quiero tener o que Medellín tenga tasas de homicidio por debajo de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En medio ambiente, la creación de más parques, más escenarios, el cuidado del agua, de nuestras laderas, vivienda digna, más calidad del aire y tenemos que haber reducido en 2 grados centígrados la temperatura en nuestra ciudad, alrededor de más siembra de árboles, sustituir pisos duros por pisos blandos, que es lo que estamos haciendo, disminuyendo temperatura en los corredores principales entre 2 y 4 grados centígrados, que ya lo estamos haciendo. En educación, una cosa totalmente diferente, porque cuando uno le hablan de ciudades o del mundo al 2041, uno no puede dejar de pensar en la IA, en la inteligencia artificial. Esto lo está cambiando todo. Y si algo va a cambiar la inteligencia artificial es la educación. Necesitamos ciclos cortos de formación, pero necesitamos sobre todo también jóvenes y personas formadas en habilidades blandas, en relacionamiento, en trabajo en equipo y, por supuesto, algo fundamental, que no se habla de eso, en valores. Y hay que hablar de valores democráticos, hay que hablar alrededor de los valores de la libertad, hay que entrar a hablar de esto con los niños y los jóvenes. Una economía del conocimiento, alrededor de las economías creativas, como ya lo mostré ahora, pero hoy invertimos 2 puntos del PIB en actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología. En 2041 debemos estar invirtiendo 3 puntos del PIB en actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología, que es la única forma en la que nuestras ciudades van a generar más oportunidades. Así lo hizo Singapur, lo han hecho otras ciudades del mundo también como Seúl y otros países, estados como Singapur. En energía, miren el reto. Hoy el mundo necesita alrededor de unos 430 teravatios hora para funcionar la inteligencia artificial, es más o menos el 3% de la energía mundial. Para el 2030, o sea, a muy pocos años, va a necesitar el doble de energía la inteligencia artificial. Va a necesitar más de 970 teravatios hora. Eso es casi que construir, si lo fuéramos a llevar a proyectos hidroeléctricos, 23 proyectos de 2.400 megavatios de energía aproximadamente. Eso va a necesitar el mundo. Y Medellín y Antioquia, nuestra región, somos un generador de energía porque tenemos nuestras empresas públicas de Medellín que son 100% públicas. Hoy generamos el 32% de la energía del país. En el 2028 vamos a estar generando el 42% de la energía del país. Y yo veo que al 2041 vamos a estar generando el 60% de la energía del país. Pero no solo eso, vamos a poder estar trayendo una economía cambiando vatios por bytes, entendiendo que lo que más necesita hoy el mundo y los data centers alrededor de la inteligencia artificial es energía, y no todos los países ni ciudades del mundo pueden garantizar eso. Nosotros sí, ahí va a haber una gran fuente de empleo. Yo me imagino una ciudad y un país con bienestar, y no estar alrededor de las ideologías de izquierda, derecha o centro, sino valores democráticos, valores de la libertad y sentido común, que es lo que necesitan los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, alcalde Gutiérrez. Bueno, en general, muchísimas gracias a los tres,
Yo creo que ha sido una mesa súper interesante. Gracias a la Fundación Internacional para la Libertad por generar este espacio ya hace un par de años donde los gobiernos locales pueden venir a contar cuáles son sus retos, sus oportunidades, sus desafíos. Y bueno, gracias a todo el público presente. Continúa una jornada súper interesante hasta las 2 de la tarde, así que espero que podamos estar todos aquí hoy.